Escuchas Clave Morse. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales, conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.labglobal.io. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Repasemos rápidamente los indicadores económicos del día. La UEF está en 38.367,21 pesos. El dólar a 977,05, bastante similar al día de ayer, pero sigue un dólar alto, 877. Y el euro a 1.025,77. El cobre a $4,25 la libra. El petróleo Brent a $72,83 el barril y el WTI $69,25 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. La Cámara de Diputados aprobó con amplia mayoría el proyecto de reajuste salarial del sector público, que contempla un aumento total de 4,9% en 3 etapas, entre 2024 y 2025. La medida va a beneficiar a más de 930.000 funcionarios activos y 1,8 millones de pasivos, además de mantener bonos ajustados al IPC e introducir un límite de edad laboral en 75 años desde 2027. El Senado ahora va a ser el que va a evaluar esta propuesta. Una nota que salió en La Tercera, bastante interesante, acerca de que Estados Unidos cerró el caso de antidumping contra las botellas de vidrio chilenas. Recordemos este caso que estaba abierto. La coalición de productores de vidrio de Estados Unidos retiró su solicitud de aranceles antidumping contra botellas de vinos chilenas, permitiendo a fabricantes como, por ejemplo, Cristalerías Toro, retomar sus exportaciones. La medida, calificada como bastante inusual, responde a un enfoque en las importaciones de China y México, principales competidores, mientras las tasas preliminares de hasta 173% quedarán sin efecto. Y aprovechando que no le alcanzamos a preguntar al ministro porque se nos fue el tiempo hablando de otros temas, pero como deben haber visto, el presidente Gabriel Boric presentó en Rancagua el primer bus a hidrógeno desarrollado y fabricado en Chile, un proyecto impulsado por Colbún, Anglo American y Reborn Electric Motors con apoyo de Corfo. Este vehículo tiene una autonomía de 600 kilómetros y representa un avance clave en la estrategia de desarrollo sostenible del país. Comenzará sus pruebas el próximo año en rutas principalmente mineras y educativas. Y por último, récord histórico en el aeropuerto de Santiago, 25 millones de pasajeros en 2024. El aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago alcanzó un récord histórico al superar los 25 millones de pasajeros transportados este año, un 1,5% más que el máximo previo de 2019. Este hito refleja la recuperación económica post-pandemia y las mejoras en infraestructura como el nuevo terminal internacional. Las proyecciones indican que con los viajes de Navidad y Año Nuevo se cerrará el año con 26 millones de usuarios, así que claramente buenas noticias para el sector de aerolíneas, ¿no es cierto? Y también para el aeropuerto, los aeropuertos en general, no solamente el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Bueno, y vamos con nuestro entrevistado que ya está en el estudio de Radio La Clave, en el programa Clave Morse, alguien conocido de la casa, ¿no es cierto? Jorge Canals, ex subsecretario de Medio Ambiente, además también parte del directorio de Fundación Basura. Hola Daniel, ¿cómo estás? Y también abogado del estudio Viable se llama la oficina. Viable Abogados. Viable Abogados. Pueden revisar la página web. No, por supuesto, después puedes contar, pero por supuesto. Siempre lo entrevistamos, les preguntamos dónde más pueden
buscar un información. 5% de descuento que el nombre del programa. Bueno, Jorge, bueno, la idea un poco de que vinieras al estudio es hablar sobre este caso, el caso Dominga, ¿no es cierto? El proyecto Dominga es un proyecto que ya tiene unos 10 años de historia, sí, aproximadamente. Yo lo he cubierto mucho, pero aquí la idea es de codificar de qué se trata, por lo tanto quisimos traerte porque tú eres mucho más experto en el tema, especialmente en todo lo que es el tema jurídico, cómo se ha desarrollado esto, ¿no es cierto? El Tribunal Ambiental de Antofagasta decidió anular la decisión del que había tomado el Comité de Ministros de no llevar a cabo este proyecto Dominga. Entonces se reactivó todo un tema que no solamente es jurídico, sino también es muy político, incluso ideológico. Entonces, Jorge, no sé si pudieras tú mismo hacer un resumen general de lo que han sido estos 10 años hasta lo que llegamos esta semana. Ya, es bien enredado esto, es como está diciendo como el árbol genealógico. Pero tú eres un buen entrevistado porque tú lo explicas muy bien. 100 años de soledad, porque tiene varias ramas. Ya, esto empezó el año, como tú bien dijiste, el 2013, Dominga ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿cierto? Un proyecto que consideraba que esto es importante, la mina, por decirlo de alguna forma, y el puerto de salida, porque finalmente, lo dijo otro amigo, colega, abogado ambientalista, Rodrigo Benítez, finalmente hoy día estamos discutiendo la calificación del puerto más que de la mina, y lo vamos a ver después. Entonces, primero ingresa el 2013, y andando el tiempo, el año 2017 es su primera evaluación, es su primera calificación en la comisión de la región, en Coquimbo. Y ahí la región, habiendo un ICE positivo, es decir, una recomendación de votar a favor, por decirlo muy sencillamente, la comisión dice no. Perdón que te interrumpa, ¿no había tribunal ambiental todavía? El año 2000, no había tribunal ambiental. No existía estaban constituyendo, no, claro, el primero, claro, todavía no existía. Claro, ya. Exacto. Pero luego, el 2000, obviamente, Dominga reclama, y cuando hay un estudio de impacto ambiental, la reclamación va a una institución que se llama Comité de Ministros, el famoso comité, que es como una suerte de tribunal de apelación, por decirlo muy fácil, integrado por 6 ministros. Y en ese comité, al cual yo participé, en esa época yo era subsecretario, participé no votando porque no tenía competencia, pero miré, digamos, todo esto. Todo ha sido muy interesante. Ya, ese comité confirmó el rechazo de Dominga, por una serie de razones técnicas y qué sé yo. Y obviamente el titular va al tribunal, por primera vez al Tribunal Ambiental. Primera vez que va el año 2017. Y esto se falla el año 2020, 2021. Sí. Dice, sí, el rechazo es legal, pero le dice al Tribunal Ambiental, pronúnciese sobre algunos aspectos de fondo, porque usted se pronunció solamente la forma. Ya. El tribunal, al comité. Vuelve al comité. Vuelve a la comisión. Después la comisión vuelve a votar a favor. Va de nuevo al comité de ministros, que es el que pasó ahora recién, rechaza, y estamos en la situación que estamos, digamos. O sea, ha sido rechazado, ha sido visto 2 veces en el comité, 2 veces en el Tribunal Ambiental, y además una vez en la Corte Suprema. Entonces ha ido, esto muestra un poco lo normal sería, ¿qué sería lo normal? A ver si lo puedo clarificar mejor. Se califica en la región. Si hay alguna duda, va al Comité de Ministros. Si hay alguna duda, va al Tribunal Ambiental. Si hay alguna duda, va a la Corte Suprema y se acaba. Claro. En este caso, ese loop se ha dado 2 veces. Pero ahí es que la duda que tengo yo, y que yo creo que tiene mucha gente, finalmente, en términos de estructura jurídica o de decisión, ¿quién es el que pesa más? ¿El Comité de Ministros o la Corte Suprema? Porque eso es súper buen punto, una buena pregunta. Me entiendo, ¿no? Porque dice ya, Comité de Ministros, zanjado, listo. Y ahora aparece esta nueva decisión del Tribunal de Ambiental de Antofagasta y Andes Iron, por supuesto, ahora va a ir a la Corte Suprema. Legítimo. O sea, no, Andes Iron se quiere quedar con esta decisión. O sea, claro, por supuesto. Los contrarios al proyecto van a ir a la Corte Suprema. Quiero decir los contrarios al proyecto para ir a la Corte Suprema. Entonces, uno dice, ya, pero como dices tú, esto va a ser un loop eterno. Claro, que aquí hay un fallo, un punto ciego de la institucionalidad ambiental, claramente. Esto nos está diciendo que esto no está bien, porque hay un problema, que los tribunales que no son especializados, por ejemplo, la Corte Suprema, no se pronuncian sobre el fondo, sino que le dicen, ya, usted revisó, aplicó bien o aplicó mal la ley, y se supone que el Tribunal Ambiental no puede, se supone, porque es una interpretación que igual puede ser cuestionada, pero que es la más aceptada, que el Tribunal Ambiental no se pronuncia sobre el fondo del problema, sino que revisa la legalidad de la decisión.
Eso es una diferencia que puede parecer sutil, pero no es tan sutil. En el fondo dice el Tribunal Ambiental en este caso le dijo al Comité Ministro, mira, tu decisión no es legal. ¿Por qué? Porque no consideraste lo que yo ya había dicho en una sentencia anterior. Además, a nuestro juicio, a nuestra opinión, tú tienes que volver a decidir, pero nosotros consideramos que las comisiones regionales evaluaron correctamente los impactos, evaluaron correctamente el impacto acumulado entre, por ejemplo, el puerto que va a tener Dominga y el puerto de Cruz Grande, que está muy cerca en la zona, pero no se pronuncia sobre el fondo. Entonces tenemos un súper problema. Acá debería ser una sola vuelta, por decirlo así. Claro. Comisión, comité, Tribunal Ambiental, y ahí se acaba. Porque el Tribunal Ambiental es especializado, entonces el Tribunal Ambiental quizás podría, en una interpretación o reforma, pronunciarse sobre el fondo y zanjar el tema, y se acabó la cuestión. Porque yo ahí le encuentro toda la razón a los titulares, inversionistas. Esta cuestión no tiene ningún sentido, no puede haber una tramitación que dure más de 3-4 años como mucho, y esto ha durado, como tú bien dijiste, 11 años, y probablemente hayan 2 años más por delante, o 1 o 2 más. Entonces es un sinsentido y es un punto ciego de la institucionalidad ambiental, donde los tribunales, a mi juicio, cuando no tienen conocimiento, competencias técnicas de la materia, cualquiera sea esta, hay un principio que debiese aplicar, que es el principio de deferencia hacia la administración, es decir, revisar la legalidad, que haya un debido procedimiento administrativo, lo que sea, y confirmar o no la decisión, pero no cuestionar lo que decía la administración, porque la administración tiene la competencia de hacerlo finalmente, el Poder Ejecutivo, por decirlo de alguna manera, el Ministerio, qué sé yo. Pero esto también cuestiona a cómo está el funcionamiento de los tribunales ambientales específicamente, o no. Sí, pero yo creo que aquí es más bien el diseño institucional que el problema de los tribunales. Este fallo igual fue súper... A uno le puede gustar o no, pero fue muy contundente. No, claro, a uno le puede gustar o no, eso no estamos hablando de la parte técnica. Claro, pero hay un problema de idas y vueltas que es un sinsentido finalmente, y que hace que la evaluación pierda un poco, porque además, imagínate un proyecto que entra al sistema en el año 2013 y estamos en el año 2024, hay cosas que han cambiado desde el punto de vista del área de influencia donde se va a instalar, desde el punto de vista de las modelaciones que se hicieron, y no es culpa tampoco del titular que haya cambiado, porque el titular se ha sometido a la institucionalidad que existe. Entonces es muy rígida. Bueno, lo hemos hablado varias veces. Yo escuchaba al ministro, que es muy buen ministro, cuando hablaba, digamos, los proyectos, hay una zona intermodal. Entonces todo eso va a estar sometido también a esta tramitación, y la tramitación debiese ofrecer flexibilidad, rapidez, certeza, además de un buen estándar ambiental. Entonces aquí hay un problema que es un problema de diseño institucional, que como tú lo señalas. Y aparte del problema de diseño institucional, ¿tú crees que también bueno, claramente influye mucho el tema ideológico? Claro. Dentro de esto, recordemos que este fue un gobierno que desde un principio se consideró ecologista, ambientalista. Sí. Por tanto, este es un tema que en algún momento iba a aparecer. Así es. La ministra de Medio Ambiente, Maysa Roja, optó por inhabilitarse, ¿no es cierto?, las decisiones debido a sus vínculos previos en el caso. Sí. ¿Cómo esto también influye en esta, o fortalece o debilita la institucionalidad ambiental del país? ¿Y cuánto hay del tema político también ideológico acá? Claro, o sea, yo creo que no hay que hacerse los locos, digamos, acá hay un tema político importante. Ahora, el tema es, si ese tema político se superpone a las argumentaciones técnicas o institucionales para calificar un proyecto, que eso no debiese ser. Todos los proyectos, o sea, los proyectos que son conflictivos tienen una dimensión política, comunitaria, de oposición de ONG, de qué sé yo, movilizaciones, y eso es parte de los procesos de decisiones democráticas. Y debiese incluso pesar abiertamente, pero no debiese superponerse o priorizarse por sobre las argumentaciones técnicas. Entonces, por eso también hemos criticado la institucionalidad ambiental ahora. Acá también la vamos a tirar como flores, por decirlo de alguna manera, que esta institucionalidad, claro, lo malo es este loop eterno. Lo bueno es que hay un contrapeso, una revisión judicial de los actos de la administración, hay una segunda instancia también en la administración, la comisión de evaluación, el comité de ministros. Entonces hay espacios para revisar lo que se decide administrativamente bajo un estándar exigente, pero obviamente el tema político pesa. Pero al final del día, lo dije, lo conversamos quizá en otra entrevista con otras personas, pero el tema político no va a pesar al tiempo de la decisión final, porque si es solo político nunca se va a sostener finalmente, y los órganos de la administración para emitir su juicio tienen que tener antecedentes fundados, informes,
Y además el Comité de Ministros, para decidir, siempre está obligado por la ley, digamos, a pedir un informe a los organismos más relevantes para tomar su decisión. Ahora, hay un tema político y ahí la discusión, porque la reforma que está en proceso ahora quiere eliminar el Comité de Ministros. ¿Cuáles son esos puntos, los principales puntos de esa reforma? Yo creo que es importante. Uno de los puntos principales es que salga este Comité de Ministros y que se decida solamente a nivel, entre comillas, técnico de los organismos con competencia y del Servicio de Evaluación Ambiental. Y ahí hay una discusión, porque en el fondo yo creo que el procedimiento de evaluación es un procedimiento político-técnico. Porque ahora estamos viendo un poco la cara de un proyecto que se rechaza, pero hay muchos proyectos importantes que se viabilizan en el Comité de Ministros. Claro. Porque el Comité de Ministros tiene un margen, tiene una estructura más flexible. No es, por ejemplo, el director del SAC de la región, de la tercera región, que tiene que decir A o B o C, y muchas veces los proyectos se pueden rechazar porque hay una aplicación de la evaluación muy rígida, digamos. Claro, entonces el Comité de Ministros muchas veces, en el buen sentido de la palabra, corrige aquello. Entonces la reforma viene con eso. Hay más o menos un consenso. Yo no estoy tan seguro de que sea un buen camino sacar una instancia política técnica. Porque además el Comité de Ministros de alguna forma también es una visión acerca de cómo quiere que vaya el país en cierto momento, ¿no es cierto? Claro, pero esa visión cambia de gobierno en gobierno. Claro, de gobierno en gobierno, pero por ejemplo, ese es el punto. Quizá habría que señalarlo de otra manera, pero el Comité de Ministros lo que permite, por ejemplo, si hay un proyecto muy conflictivo en una región, sea la que sea, cuando se va al Comité de Ministros que revisa, como te digo, estudios de impacto ambiental, esos son proyectos grandes, no va a revisar una cosa chiquitita. Claro, muchas veces puede decidir sin esa presión política, digamos, sobre un proyecto determinado. Entonces, el proyecto viene eliminado del Comité de Ministros y puede ser quizás que en virtud de lo que está pasando sea necesario hacerlo, pero a ver quién equilibra políticamente el proceso, porque uno sabe que las decisiones puramente técnicas en ningún ámbito de la vida existen, porque la técnica que es aplicar estrictamente un criterio que muchas veces es sobre exagerado para el efecto que se pretende modelar. Esto yo lo veo todos los días, digamos, tramitando proyectos de sistema de evaluación de impacto ambiental. Perfecto, estamos hablando con Jorge Canals, ex subsecretario de Medio Ambiente, además abogado y experto en los temas medioambientales. Jorge, siguiendo con lo último que hablabas del Comité de Ministros, ¿cómo se decide qué proyectos van al Comité de Ministros? ¿Cómo es ese procedimiento? Claro, uno cuando ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental puede ingresar por dos vías el proyecto. La vía de la declaración de impacto ambiental, claro, que es el 90% de los proyectos, son los proyectos más chiquititos. Ya. Lo voy a decir así. Se trata de los efectos que producen, pero claro, proyectos que producen menos efectos. Y hay un conjunto más pequeño de proyectos, el 10%, ponte tú, que dado su dimensión, porque son muy grandes, por los impactos que pueden producir, entran por un estudio de evaluación de impacto ambiental, que generalmente son los proyectos conflictivos. Pero eso lo decide el titular. El titular lo decide, pero lo dice la ley en el fondo. Yo puedo entrar con una DIA y el sistema me va a decir, andando a la evaluación me va a decir, oiga, usted entró con una DIA, pero usted no me pudo descartar todo el efecto, tiene que volver a entrar con una IA. Y pasa. Y cuando la IA, un estudio de impacto ambiental, avanza en el tiempo y va a la calificación en la comisión regional, si la comisión decide, por ejemplo, rechazar o modificar el proyecto en algún sentido, el titular tiene derecho a presentar un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros. Tiene que pasar obligadamente por el Comité de Ministros si quiere revertir la decisión de una comisión. Y también también pueden presentarlo, por ejemplo, personas que hayan participado en los procesos de participación ciudadana, porque un estudio de impacto ambiental siempre tiene participación ciudadana, que es el caso de Dominga, y presentar un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros por considerar que sus solicitudes no han sido debidamente resueltas por el proyecto. Y es lo que pasó en la última comisión del Comité de Ministros. Falló a favor de recursos que habían interpuesto personas que estuvieron en la participación ciudadana. Y ahí el comité, en virtud de ese recurso, rechazó el proyecto, digamos. Y ahí
se va al tribunal ambiental y ahí empieza este loop eterno. Que debe costar muchísima plata, pero bueno, es parte de... Bueno, y entre este loop, justamente, Jorge, la empresa Andes Iron insiste en frenar la judicialización del proyecto, obvio. ¿no? Sí, obvio, claro. Obvio. Pero ¿cómo interpretas esta solicitud y qué tan viable tú consideras que sea avanzar sin más instancias judiciales? O sea, ¿qué viene para adelante acá? Claro, ya, es que ahí ahora ya como ha pasado ya pasó 2 veces, dijimos 2 veces por el Tribunal Ambiental, claro, y una vez por la Corte Suprema. Entonces ya a esta altura los tribunales, cuando si es que reclaman, que esto seguro van a reclamar, los opositores al proyecto obviamente van a ir de la posibilidad que tienen es poner el recurso de casación, que es un recurso súper excepcional ante la Corte Suprema. La casación lo que revisa es que la Corte vea si se aplica o no correctamente la ley, en términos muy generales. Entonces la Corte Suprema va a revisar si el recurso es admisible o no, porque puede decir en realidad, mira, ya esto ha dado tanta vuelta, nosotros ya no hemos pronunciado, el Tribunal Ambiental no se pronunció respecto al fondo, entonces yo aquí ya hasta aquí llegué, no lo admito a trámite, y ahí se acabó. Ya. Y ahí ahora se acabó en el sentido... Nunca se acaba. Nunca se acaba, porque lo más importante acá es que el Tribunal Ambiental le dijo al Comité de Ministros, usted decida dentro de los próximos 15 días, es decir, el 26 de diciembre, tendría que reunirse nuevamente el Comité de Ministros y tomar de nuevo otra decisión. Y además, no solamente eso, dijo, además tienen que inhabilitarse, dijo la ministra Maysa Roja, tiene que inhabilitarse. Sí. La ministra de Minería no, porque ya no está la que en ese momento está la ministra, la ex ministra Hernando. Entonces, ahí vamos a ver qué sucede con los tribunales. Pues yo esa inhabilitación puede ser tomada por otra persona en reemplazo de la ministra, o simplemente ese grupo queda... No se pierde el voto. Pues. No se pierde el voto, tiene que integrarse al Comité de Ministros. En este caso puede ser el subrogante legal de la ministra, que es el subsecretario, o quizás el subsecretario también considere inhabilitarse, considerando el precedente que terminó el tribunal, y ahí entra otro ministerio. ¿Otro ministerio? Otro ministerio, porque... Eso, y ahí en la lista, ¿cuál ministerio debería ser, o no? Sí, hay en la lista. No sé cuál es el orden de subrogancia, pero entraría otro ministerio. Sí. Pero eso tiene que cedirse de aquí luego, digamos. 15 días, salvo que yo creo que la gente justo ahora se dice esto es una locura, porque salvo que se pida la suspensión del acto en el recurso, y que la Corte determine, mientras yo no resuelva la casación, si la admito a trámite, nada se mueve. Entonces ahí puede ser un año más, entonces también entra en las consideraciones a ver los plazos, porque ¿qué gobierno quiere resolver esto? Porque, ¿Y qué empresa también quiere seguir gastando recursos antes de seguir con este proyecto? Aunque es un proyecto que obviamente es gigante y lucrativo y son inversiones a largo plazo. Son inversiones, yo imagino que para el inversionista debe hacer ese cálculo de decir, ya vale la pena todo este cuento si llego al final a un buen resultado, pero... Hablando del tema político, aquí es como un presente griego, nadie quiere tomarlo, porque en el fondo, si no lo decide este gobierno, va a pasar al próximo gobierno, sea el signo que sea, pero el otro gobierno tampoco va a querer decidir esta cuestión, porque decir esto es un costo político desde el punto de vista de su aprobación o no. Yo creo que, claro, este gobierno, desde el punto de vista político, tiene poco margen para aprobar el proyecto en el Comité de Ministros, pero el tribunal le dijo decida bajo cierto marco, que hace que su decisión tenga que ser mucho más justificada desde el punto de vista técnico-ambiental y se haga cargo de lo que dijo el tribunal de que los impactos fueron correctamente evaluados en algún momento. Jorge, por último quería preguntarte cómo esta decisión, ¿no es cierto?, influye un poco crees tú, a la manera en que el sector privado principalmente va a empezar a pensar en las próximas inversiones, pensando, hay otros proyectos, ¿no es cierto?, dando vuelta. El próximo año se anunció ya que iba a haber inversiones mineras, no me acuerdo bien la cifra exacta, pero eran como 60 millones de dólares, de aquí al 2000, Cochilco que dijo que de aquí al 2033 iba a haber una de las inversiones más grandes en los últimos años de minería. Todo esto claramente con este proceso de cambiar un poco lo que es la tramitación medioambiental que está, la permisología. Entonces llega este factor que igual es un factor importante. Claro, hace ruido, digamos. ¿Qué están viendo entonces, o qué podrían estar viendo las próximas inversionistas a la hora de empezar a armar sus proyectos? Yo creo que a todos nos conviene que esto se cierre en algún sentido, para sí o para no.
y que esto sea una lección, la tramitación de Dominga en una buena lección de que los proyectos de tramitación tienen que ser acotados, ciertos, y lo más breves posible. Obviamente, por no hay proyectos grandes, uno sabe que va a ser 1 año, 2 años, ya, pero 3 años, ponte tú. Entonces yo creo que el sector privado va a mirar esto, me da la impresión como pensando que esto puede ser una oportunidad para que a nivel de la administración pública se asiente un criterio de hacer una evaluación técnica, rápida, razonable, predecible. Y yo creo que todos o muchos de los actores del ecosistema ambiental entienden que como está hoy diseñado, esto no puede seguir. Entonces quizás cambiar el comité de ministros, sacar el comité de ministros como viene la reforma, acotar las posibilidades. La reforma también viene con una, si no me equivoco, con ponerle coto al tema de la judicialización. Un solo recurso y se acaba. Okay. Entonces yo creo que todo esto debiese reforzar un diseño de esa manera. Y yo creo que se le favorece a los gobiernos, sean los que sean, al sector privado y al país en general. Perfecto. Jorge Canals, ex subsecretario de Medio Ambiente, 1.000.000 de gracias por acompañarnos como otras veces a Clave Morse y explicarnos, decodificar un poco lo que está pasando con el caso Dominga. Y qué es lo que viene para adelante también, así que gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel, que esté muy bien. ¿Ya? Y recuerda que ya viene Emprender es Clave con María José García y quien habla. Los invito a revivir todos los episodios de Clave Morse en Spotify, además entrar a nuestras redes sociales, escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 FM y en nuestro sitio web radiolaclave.cl. Y vamos que ya es jueves. Vamos que se puede. Eso es lo más importante. Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presentó Clave Morse. Esto fue Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Quédate en la clave. Ya llega Emprender es Clave, el programa de las ideas, la innovación y el emprendimiento. 92.9. La Clave me escucha. Hola, soy Javiera y tengo una